a cualquier cosa y lo vemos. Mm, Listo. Enterados, confirmado. ya. A ver, vamos a comenzar con esto. Estoy guardando. Ahí está. Bueno, les voy a platicar de cómo hicimos esta documentación, que básicamente es sobre el proyecto de exposición, que aquí el título viene a ser Exposición del modelo de algoritmo para expansión comercial de LTH, o como nosotros le conocíamos durante el desarrollo como un dimensionamiento de mercado para la expansión de LTH, que viene a ser parte de justamente expansión para franquicias en general. Bueno. Para esto se había preparado una agenda que consta de 5 secciones, pero cada una de las secciones tiene de por sí más secciones dentro de ellas. Voy a mover un poco porque parece que tengo inestabilidad de la red. ¿Aún me escucho bien? Sí, Ya. Sí, yo te escucho bien. Bueno, entonces, hablando un poco de lo que vienen a ser los antecedentes del proyecto, ¿no? Tenemos 5 secciones. Lo primero viene a ser el problema a resolver. ¿Cuál era el objetivo o el planteamiento de la problemática que había? Luego, cómo se realizó la metodología del proyecto, qué información teníamos disponible, un sustento estadístico y también qué se hizo antes de implementar todo lo que vienen a ser los modelos. Lo más importante de estas 5 secciones, el primero es el sustento estadístico, porque dentro del equipo de LTH teníamos a nuestro compañero interno del equipo, que viene a ser Charlie, Carlos, y esta persona quería que, sin que nosotros dejemos de lado la parte del negocio, todo esté validado con matemáticas o con lo que viene a ser estadística. Hay que recordar que antes de que el proyecto empiece, ellos tenían reglas de negocio que eran muy empíricas. Es decir, que con la experiencia que salían a conquistar un nuevo punto, por así decirlo, era como la nueva regla de negocio que se tenía. Entonces, la idea es retar estas reglas de negocio del ETH y validarlo con reglas de estadísticas y también con un análisis geoespacial. Entonces, el problema a resolver, esto era lo que se venía hablando ya en el brief del proyecto como tal. Y tenemos acá algunas necesidades y las preguntas clave. Necesidades era desarrollar un modelo o modelos de reglas de asignación para la expansión exitosa de centros de servicio LTH en 3 estados, en este caso. Había que mejorar un sistema actual y generar una intuición más clara para el negocio y también orientar estas decisiones de expansión con calidad. Algunas preguntas clave que están por ahí. No me voy a meter tan a fondo en esto, pero vendría a ser algunas preguntas que están relacionadas con las características demográficas, socioeconómicas, comerciales, cuáles son las variables de entorno que más impactan y también cómo hacer la priorización de la expansión por cada uno de los estados. En cuanto a la metodología del proyecto, para este proyecto a lo largo de su desarrollo se desarrolló una metodología que se puede replicar para futuros proyectos que sean de temas similares, es decir, para expansiones de franquicias. Entonces, la primera, o por así decirlo, el primer paso, siempre va a ser como la transferencia de información. Luego tenemos que hacer un análisis de entorno, que es básicamente uno de los pasos más importantes, definir qué variables son las que tanto el cliente quiere como las que nosotros estamos proponiendo. Y esto se hace en fuentes primarias o directamente fuentes del cliente o también en fuentes secundarias. Y eso tiene que ver con el proceso de ingeniería de datos que se realiza internamente en Datos. Ya por ahí dentro de este paso es uno de los más importantes porque siempre tiene que haber una validación de las variables que estamos obteniendo. Si es que viene de una página de internet confiable, si no, del INEGI, etc. La consulta para el análisis de entorno, ahí está también la auditoría de variables, que era lo que comentaba. Limpiar y estructurar estos resultados por GeoHash, que es donde ya entra la primera parte del análisis geoespacial. Luego pasamos a una selección y priorización de variables, esto con herramientas de Machine Learning, en este caso podríamos decir que son modelos no lineales,
y también con el uso de modelos lineales, asimismo con un poco de estadística. Por ejemplo, la obtención de los valores P, que se conocen como valores de confianza. Generamos los modelos estadísticos de expansión, el QA, hacemos una selección de qué modelo funciona mejor basado en puntuación y el paso 8 diría que es como uno de los más críticos. ¿Por qué? Porque aquí el modelo tiene que ser un modelo que el cliente logre entender, pero sin dejar de lado la parte del tecnicismo. Es decir, que tiene que haber un match entre las dos cosas, que sea en términos de las palabras que el cliente puede entender para su negocio, pero que también que sea un modelo que funcione bien, basado en su puntuación, como dice ahí. Hacemos una predicción para todos los geohashes, es decir, para cada una de las zonas potenciales o zonas donde ya está activado algún centro de servicio LTH o alguna franquicia en este caso. Hacemos una transformación de los datos de shapefiles. Esto ya solo es como un proceso para que se logre cargar la información a la plataforma de Atlas. Cargamos la información al mapa, se hace la publicación en la plataforma web y luego es la mejora continua. Es decir, si puede haber un escalamiento o a lo mejor ya hay alguna retroalimentación de colores o no les gusta esta capa, etc. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo sí nomás quiero regresarme rápido al tema de auditoría de variables. Auditoría de variables es tanto de las que nos pasaron ellos como de las que nosotros podemos meter aquí al licuado, ¿verdad? Sí, la auditoría al inicio diría que es más como justamente de la transferencia de información de ellos, porque a lo mejor y pueden haber errores y eso nos puede retrasar en el proyecto. Es decir, que pueden haber algunas fallas o algunos valores nulos que vienen de su parte. Entonces necesitamos conseguir esos datos para seguir avanzando en el proyecto. Sí nos pasó en este proyecto que al hacer la auditoría inicial hubieron algunos valores faltantes y por eso se hicieron como unas 3 veces, me parece, la transferencia de información. Ujú. Perfecto. Luego está, bueno, la información disponible que nosotros teníamos y esto está dividido en dos secciones. Primero, las reglas de negocio para clasificación de los centros de servicio LTH y también las bases de datos que ellos nos mandaron, así como las que nosotros construimos. Esto es muy importante, lo de las reglas de asignación. Si pensamos que cada proyecto en cuanto a la expansión de las franquicias o un cliente similar desea hacer esto de las zonas potenciales, una buena estrategia sí es pensar que podemos hacer el proyecto basado en una clasificación de si es que va a ser exitoso o no exitoso, es decir, algo binario. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esta manera nosotros estamos considerando dos cosas. La primera es que los centros de servicio en este caso, o la manera en la que estaríamos trabajando con reglas de asignación, funciona de manera temporal, no sería un ejercicio atemporal. Entonces ahí le estamos dando la opción que cuando un cliente muy similar o el proyecto sea similar a este, nos manden un histórico de ventas, nosotros ya podríamos asegurar que eso se va a tomar en cuenta dependiendo la madurez de cada centro de servicio o de cada franquicia que se esté tratando de abrir. Esa es como la primera cosa. Y la segunda es que al momento de nosotros hablar de reglas de asignación, estaríamos hablando de que no estamos haciendo de lado la regla de negocio más importante del cliente, que es considerar cómo ellos hacen esta clasificación de si es que son exitosos o no exitosos. Y ahí ya se vuelve un ejercicio de que no estamos nosotros proponiendo un nivel de madurez, sino que nos estamos apegando a su criterio. Yo ahí sí puedo poner una aportación, Freddy. Sí. Es importante mencionar que esta lámina resume muchas otras experimentaciones que se hicieron, ¿no? Entonces, el llegar a esta conclusión no es que sea el único camino o la única forma, sino es el resultado de una serie de experimentaciones lineales, no lineales, esto y el otro. En términos comerciales o en términos organizacionales, esto podría ser un taller. O sea, podría ser un taller el tirar hipótesis y el hacer las pruebas ahí en vivo con alguien que le sepa. Si no le saben, pues nada más que tiren las hipótesis, pero pienso que sí, la definición de criterios
fue algo que sucedió en una videollamada y ok, pero que sí da para un taller porque es muy profundo, ¿no? Sí, de hecho eso lo que mencionas del taller igual está contemplado en esta presentación y lo vamos a ver Ujú. después. Bueno, por acá están las bases de datos. Esto es más para como la parte de ingeniería de datos, de dónde sacamos los datos, qué teníamos disponible, qué venía del cliente, etc. Por eso aquí igual hay por ejemplo, esta imagen que viene acá del símbolo de Internet y AutoZone, fue porque hicimos un proceso largo para hacer un web scraping de la variable de AutoZone y todo eso. Acá también hay ¿qué es lo que consideramos como el glosario o los términos para escarbar en la base de datos del INEGI, para recopilar las variables de los talleres, baterías, refacciones, bulcas, agencias y los autoservicios? Y viene acá una nota que es importante recalcar. Es lo que hacía Isaac, el análisis de entorno. Está lo del R para encontrar este tipo de establecimientos económicos en un radio de 5.000 metros o 5 kilómetros a la redonda. Y el Python se utilizó para hacer ese cruce de bases de datos. Viene igual una imagen de cómo nosotros hicimos una base que contemplaba todos los folios, todos los centros de servicio, por estado, por ciudad, y que alguna información que resume cómo operaba ese centro de servicio. A lo mejor cuántas unidades desplazaba al mes, cuántas desplazaba en el primer semestre y un montón de variables. En total eran como 61 variables. Bien, igual acá. Sí, Más ahí nada Ujú. más también para platicarle a César, porque igual que vaya conociendo algunas ideas, es que la búsqueda o el código que utiliza Isaac, que ahorita citó Freddy, contempla una búsqueda de que esa palabra exista dentro del string o dentro del nombre. Ahora, con lo que también aprendimos con el doctor Pablo, ¿no? Con la célula uno es que hay posibilidades de hacer varios cruces. Entonces, no sé, en una siguiente iteración sería valioso curiosear si eso le agrega valor o no al resultado. Sí. Ahora, aprovechando también, tengo entendido, Freddy, que la construcción de estas bases de datos con las que nosotros trabajamos termina siendo un esquema completamente distinto al que originalmente ellos nos pasaron. Ujú. Ok, Muy distinto. es funcional para nosotros en el sentido del ejercicio, pero pudiéramos estar hablando de que también sería funcional para ellos hacia adelante en el sentido de como valor agregado parte de los entregables es, compadre, te estoy entregando un esquema de ingeniería de datos que te va a resolver la vida si quieres hacer más ejercicios, amén de este. Sí, a ellos les serviría. Si ellos tienen su propio equipo que quiera hacer un análisis similar, sí les puede servir esta base. Genial, gracias. Ujú. Acá también hay un ejemplo de una base de datos que hicimos con Isaac. Esta es una base de datos por series de tiempo, es decir, cómo vendían en cada uno de los meses a partir del primer mes en adelante de la serie de los datos que ellos nos hicieron, de su transferencia de datos. Ujú. Entonces viene acá en los renglones, viene a ser la fecha y me parece que acá, esta es una de las series de tiempo, pero esta no está por folio, esta me parece que es contemplando cada ciudad. Sí teníamos una base de datos, no sé si está por aquí, no está, pero hay una que tiene los renglones, son cada folio y las columnas son cada espacio temporal. Entonces decía cuántas unidades se iban desplazando. Y esa base de datos de la que hablo es la que nos ayuda para hacer ahora sí que una regla de obtención de unidades significativas desplazadas, que es, por así decirlo, la manera en la que nosotros limpiamos los datos. Esta es una de las diapositivas más importantes porque era algo que Charlie siempre estuvo al pendiente. O sea, la limpieza de datos al menos sí nos tomó unas 2, 3 semanas hasta que Charlie esté como satisfecho. Y se crearon estas 3 reglas. La primera reglas son remover las unidades que estén por debajo de 2 desviaciones estándar de la media. Entonces, lo que hacemos es que como cada renglón es un centro de servicio y cada columna es una fecha, si ese renglón lo analizamos, o sea, todo el renglón, sin contar los ceros,
Si un valor está por debajo de 2 desviaciones estándar de la media de ese renglón, sin contar los ceros, entonces esos valores se cambiaban con un -1. Es decir, se van como a eliminar, porque son unidades desplazadas insignificantes. Por ejemplo, había casos en donde centros de servicio vendían 90, 87, 86 y de la nada un 0 o un 2. Entonces, y después seguía la serie como 80, 87. Cuando pasa eso es porque nos comentaba Charlie que a lo mejor es por un error de captura o algo por el estilo. Entonces, lo que se hizo ahí fue justamente aplicar esta regla para remover esos valores. Luego viene esta regla 2 que dice remover meses que no tienen ventas después o antes, como por así decirlo, hacen un ruido en la continuidad de la venta, que es muy similar a este caso de 80, 87 y después hay un 0 y luego 80, 87. Eso no tiene tanto sentido para LTH, mucho menos para Carlos, que era en este caso nuestro champion de la estadística. También se eliminan esos valores. Y luego se remueven los centros de servicio con una cantidad de meses operativos, por así decirlo, donde siguen la regla de 0.35 por el rango intercuartil debajo del cuartil. Esto solo es como eliminar, si vemos esto de manera en que son un box plot, estamos quitando unos outliers, porque son centros de servicio que no están aportando nada estadísticamente y también se eliminan. Se eliminan esos centros de servicio, se eliminan estos meses que no tienen ventas y también se eliminan estas unidades que están por debajo de las 2 desviaciones estándar. Y así ya tenemos centros de servicio que son significativos para el análisis y que tienen unidades desplazadas significativas. Y todo esto nos permite calcular la venta mensual operativa real o la venta mensual operativa que más se asemeja a la realidad. Por acá dentro de la metodología está el glosario de las variables. Creo que con la tabla igual se puede explicar fácilmente qué viene a ser cada una. Tenemos aquí otro glosario de variables, pero estas son más como variables del cliente. Isaac aquí le puso como variable incluida en los modelos. Realmente no es tan así, no es que estamos diciendo variables incluidas en los modelos, sino que son más variables internas del cliente. Ujú. Hay unas imágenes de cómo funciona el análisis de entorno, que básicamente explica que si estamos en un punto, graficamos un círculo de, en este caso, de 5 kilómetros alrededor de él, y eso es lo que vamos a buscar. El ejemplo que viene aquí es de AutoZone, y acá está de Coppel, o sea, cuántos AutoZones hay alrededor de ese punto, cuántos Coppels hay alrededor de ese punto, y solo son ejemplos visuales, para que igual, si es que se presenta la situación en el equipo del ETH, ellos tengan ese conocimiento. El sustento estadístico es una slide, pero aquí la idea solo es explicar qué es lo que se usó. No hay que estar tan técnicos porque como va a ser gente de negocio, ellos a lo mejor no van a saber. Charlie aquí solo nos dijo que escribamos esto como un sustento, pero que no expliquemos qué significa. Bueno, está lo de ese algoritmo de Select K-Best, ¿no? Para si es que les llegan a preguntar o algo así, es un algoritmo que me permite saber la importancia de cada una de las variables. Está el método del bootstrapping, que es para determinar los puntos de quiebre con un 95% de confianza. Ya vamos a ver qué es los puntos de quiebre, pero básicamente es lo de la ANOVA. Está la función fclassifF, que es para encontrar el ANOVA de cada variable, y también una nota que dice que todo el desarrollo fue hecho en Python, con el uso de todas sus librerías de estadística y el aprendizaje de máquinas o métodos no lineales. Y ya por último viene a ser, dentro de esta sección, lo último es el previo al análisis e implementación de los modelos. Esta también es el antes y el después del proyecto. O sea, cómo nosotros podemos justificar que ahora sí estamos implementando las reglas de negocio y no es un análisis que está basado únicamente en la venta como tal. Es lo que comentaba Pedro hace unos momentos, de cómo pasamos nosotros de pasar a algo que era enfocándonos en la parte de la venta operativa, de la venta por MESOP, a algo que ahora es una clasificación, básicamente de una regresión a una clasificación. Entonces, lo primero que hicimos fue el análisis de segmentación, que consistía en una aplicación estadística para dividir este mercado de enfoque de una empresa en los grupos homogéneos.
Es decir, exitoso, no exitoso. Variables de entorno, ya hablamos lo que es solamente conseguir la información que está alrededor de este centro de servicio. Luego viene a ser la segmentación operativa, que aquí se detallan las diferencias en variables operativas y comerciales como la ciudad donde está operando, los cajones de estacionamiento, etc. Y este es justamente en donde vamos a profundizar en un poquito. Luego viene el análisis de las medias, y el análisis de las medias es solamente una técnica estadística utilizada para comparar estas medias de múltiples grupos o categorías. Entonces, lo que les comentaba de la segmentación operativa es de lo más importante, porque al inicio del análisis del ETH, lo que nosotros pensábamos hacer era recopilar una correlación entre cada variable de entorno con respecto a la venta operativa, pero teníamos la intención de responder tres preguntas. ¿Qué variables de entorno afectan positivamente o negativamente a la venta mensual promedio? ¿Qué tanto afectan las variables de entorno a la variable de respuesta? Y también las correlaciones varían según el estado de análisis. Queríamos saber si es que eso pasaba, porque la idea inicial era, si tenemos varios centros de servicio a nivel nacional, a lo mejor y por estado se comportan diferente y las variables afectan diferente en cada estado. Y bueno, las correlaciones por estado no proporcionaron en sí una relevancia con la venta por centros de servicio de LTH, porque era un análisis muy disperso. Además de que hacerlo por manera de venta por MESOP no considera temporalidad, que era justo lo que habíamos comentado en las reglas de asignación. Entonces, es aquí en donde el cambio del análisis con LTH pasa a ser ahora sí un problema que considere las reglas que ellos tienen en su negocio. Es decir, que optamos por hacer un análisis de grupos de ANOVAs. Es justamente lo que habíamos hablado antes. Es decir, el ANOVA sí considera esa temporalidad y es una regla de negocio. Este es un método alternativo de la exploración. Y ahora sí pasamos a lo siguiente, que viene a ser los modelos que nosotros generamos. Después de ya haber argumentado... Duda rápida por ahí, nada más, Freddy, para Ujú. no obviar, pero creo que con lo de las reglas o sea, con lo de las reglas que explicaste antes de asignación, creo que me va a quedar claro, pero cuando hablamos de venta por MESOP, es literalmente la venta entre los meses operativos ya con la regla de limpieza, ¿no? De, Ajá. oye, quité esto, quité esto, quité esto. Perfecto, ya, listo, gracias. Ujú. Es que Y lo usan luego, para todo y dije, no vaya a ser que lo entiendo de otra manera. sí. Y luego, eso de la venta por MESOP, sí se utiliza, pero se utiliza con lo de la regla de negocio que habíamos visto, de si es exitoso o no exitoso, para saber cómo está esa distribución de los centros de servicio. O sea, cuando nosotros hicimos el código para detectar si un centro de servicio es exitoso o no exitoso, utilizamos la serie de tiempo que ya considera la venta por MESOP. Ujú. Bueno, ahora sí, el resumen de los modelos. Este diagrama creo que se explica, por así decirlo, solo, pero lo que se hace es implementamos los modelos lineales, no lineales, el ANOVA y el problema que teníamos inicialmente de si era una regresión o clasificación, también se explora. Todo esto se mete a la licuadora para ver qué resultado nos da. Y lo que recopilamos después de haber metido todo esto es un resumen que va por cada uno de los modelos, pero también por cada una de las variables, con la idea de saber cómo está afectando cada variable en cada modelo y ver si es que cierta variable es relevante o no es relevante para el análisis. Aquí viene un ejemplo. Esta es una tabla que resume cómo está afectándose la variable del AutoZone. Entonces, por ejemplo, en algunos modelos, la variable de AutoZone es más significativa que en otros modelos. Hay modelos en donde no se aplicó la variable del AutoZone, hay modelos en donde sí se aplicó la variable del AutoZone. Por ejemplo, en el Probit, que es el segundo modelo que se añadió, no se utilizó el AutoZone porque el Probit desde el inicio nos decía que AutoZone no es significativo. Pero al menos en el resto de los modelos sí vemos que la variable sí está utilizada. O sea, dice sí, 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 sí y sí. Y así con el resto de las variables. Entonces, después de haber resumido toda esta tabla, que es una matriz enorme, obtenemos las variables que son como el top de significativas en todos los modelos. Nos estuvo ayudando aquí Charlie a hacer esta como priorización, porque la idea de él era, por así decirlo, que contar en cuántos modelos sí es significativa cada una de las variables. Y al menos la de AutoZone, por ejemplo, es significativa en 7.
la de Coppel en 6, la de talleres en 5, baterías en 5, y así sucesivamente. Y con ellos decidimos que el límite como de variables que teníamos que buscar eran desde AutoZone hasta refacciones, que son alrededor de 8 variables significativas. Y bueno, para igual como lo que queríamos hacer, por así decirlo, para validar que esto esté bien, fue algunas pruebas estadísticas. O sea, ya sabemos que estas son significativas, pero ahora, ¿cómo sé de estas significativas la interacción entre cada una? ¿Cuál es la que más está aportando? ¿Cuál es la que menos está aportando? Y bueno, después de ya obtener las variables significativas, se obtiene lo que viene a ser el modelo de los ANOVAs. Viene un ejemplo de cómo funciona este modelo de los ANOVAs. El modelo de los ANOVAs básicamente contempla si es que la cantidad de centros de servicio que son exitosos, los que no son exitosos, y en el otro eje viene la cantidad de la variable de entorno. Entonces, ¿cómo me está afectando a lo mejor y la variable de AutoZone con respecto al éxito de un centro de servicio? Y el punto de quiebre de este gráfico, o en este caso el punto de quiebre que nos ayuda a decir si es que tú estás arriba de este punto vas a ser exitoso o si tú estás abajo de este punto vas a ser no exitoso, viene a ser como el límite inferior del primer cuadrito, del primer box plot y el límite superior del otro box plot, alrededor de 3.6. Pero como son variables que tienen que ser valores enteros, yo le comentaba al equipo de LTH en la junta que tiene que ser una aproximación hacia arriba, porque si es hacia abajo, entonces estaríamos yendo hacia ser no exitoso. Si le aproximábamos hacia abajo, el 3 estaba más cercano a ser no exitoso. Ujú. Y bueno, para la manera de priorizar las variables significativas, se utiliza ese método del bootstrapping y también del F-classif, que nos dice cómo está afectando la variable con respecto a todas las otras variables. O sea, cómo están interactuando todas las variables en sí. Se genera este F-score, que es un indicador estadístico. También nos puede dar el quiebre. El método del bootstrapping nos devuelve los quiebres, que en este caso Charlie quería igual como validar que los puntos de quiebre sean muy similares a los que nos decía el Minitab. Por ejemplo, aquí el punto de quiebre es como un 3.6 y el bootstrapping nos decía que era un 3.52. Igual viene acá el resumen del Minitab y del bootstrapping. Entonces ya con eso podíamos decir que sí, el punto de quiebre está alrededor del mismo valor. Viene también el p-value, que es la significancia, y para la ponderación, que es lo más relevante, es decir, cómo está afectando esta variable y tal. Lo que hicimos fue sumar todas las variables y hacer como la parte porcentual de cada una de las variables. AutoZone afecta en un 24.38%, el Coppel en 20.09% y así llegamos hasta las refacciones que afectan en un 2.39%. Genial. Una duda ahí, mi estimado Freddy, nada más, porque P-Value me queda clarísimo, ya reviví mis clases de estadística. Quiebre me queda clarísimo que es cantidad de autosomos, cantidad de sorianas, cantidad de bla, bla, bla. Pero entonces, el F-score, otra vez, ese 12.3, o bueno, 12.33 pues del autosón, significa que, Significa la significancia estadística de AutoZone basándonos en todas las otras variables. O sea, este es como, es un score estadístico que se llama F, por así decirlo. Viene de una prueba estadística, la prueba estadística F, y nos devuelve este número. Nos dice la relevancia. Ujú. ya, que ese es el que traducimos acá para la racita que no somos tan técnicos en el de ponderación o no. Sí, sí, la Ah, ya, ya, ponderación. ya. Ujú. Gracias. Bueno, luego están los casos de estudio. Ahora sí que ya tenemos todo el modelo, ya vimos la parte de ingeniería de datos, las reglas de asignación, todo esto, y ahora sí viene cómo aplicamos el modelo para las peticiones que nos estuvo haciendo Alonso por ahí, pero también para retarlo con la información disponible. Para esto primero se analiza el caso de Monterrey. Entonces, el caso de Monterrey contempla este pequeño glosario de variables que incluye el folio, la ciudad, la venta por MESOP, el geohash, el modelo de los ANOVAs y las variables exitosas. No me saltes. Ahí está. Esta lámina lo que resume es cómo está afectando o cuál fue el cálculo de la ANOVA
con respecto a 5 casos de 32 casos que nos había compartido Alonso. Él lo que quería era ver cómo estarán funcionando, cómo se están comportando esos centros de servicio con respecto al modelo que nosotros hemos creado. Entonces, al menos este centro de servicio, por ejemplo, el 2111, es exitoso. Y el modelo de la NOVA nos decía que era un 93.18. Es decir, que ahí sí hace un match perfecto, porque nuestro modelo está diciendo que es exitoso y en la realidad es que ese centro de servicio sí es exitoso. Pero hay también casos en donde no es la realidad. Por ejemplo, el último de esta tabla, el quinto, aunque en realidad son 32, pero en esta tabla son los 5. Este caso, el ANOVA nos decía que era una zona muy exitosa, es decir, que ese centro de servicio tendría que ser exitoso, pero la realidad es que ese centro de servicio es no exitoso. Y para ver estos casos o ver cómo operaba el modelo en Monterrey, sí se hizo un modelo, una matriz de confusión. Esta matriz de confusión lo que nos dice es que el modelo tiene un mayor rendimiento para detectar zonas exitosas. La precisión general del modelo es de un 59.38%, casi 60%. 55% para los no exitosos y un 66% para los exitosos. Son solo 32 datos. Si se tuvieran más datos, a lo mejor y sí cambia, pero se puede mantener por esos valores. Y lo mismo se hizo para los centros de servicio que son foráneos. Aquí hay como dos análisis. El primero es la actualidad y también unas propuestas que quería ver Alonso. Son como propuestas del futuro. Entonces, de la actualidad para estos centros de servicio, de nuevo, tenemos como un pequeño resumen. Igual aquí mencionar que en una de las columnas están las variables que están afectando exitosamente a los centros de servicio. Y en este caso, para estos centros de servicio que son foráneos, al menos aquí se determinó que tiene una mayor detección de zonas no exitosas. No se pudo detectar ningún exitoso como exitoso, solo eran en total tres exitosos, me parece, pero ninguno de esos tres los pudo detectar como exitosos. Entonces, hablamos de un modelo general, la precisión del modelo en general es como de un 81.82%. Cero para los exitosos, de nuevo, no se pudo detectar ninguno, y es un 85.71% para los no exitosos. Así que para los foráneos, al menos, este modelo les podría decir a ellos, no abras en cierta parte. Ahora, sobre las propuestas, la mayoría de las propuestas que nos envió Alonso son de foráneos. Solo hay una que es en Nuevo León, en Apodaca, y esta tabla resume eso, o sea, resume cómo está el análisis de entorno, que viene talleres, baterías, centros de servicio, reflexiones horáneas, etcétera. Viene el valor de la NOVA y también viene las variables que están afectando positivamente y las que afectan negativamente. Algo muy importante que por ahí me faltó comentar, pero es que en el ANOVA establecimos con Alonso y con Charlie que el threshold o el límite para que sea considerado como exitoso es de 60. Es decir, que si es de 60 en adelante, de acuerdo a la puntuación de la ANOVA, entonces el centro de servicio va a ser exitoso. Por eso en esta tabla todos están en rojo menos uno, porque fue el único que salió como exitoso. Y aquí la idea es mostrar al equipo de LTH cómo se ve el ANOVA reflejado en la vida real o cómo se ve el modelo de una manera de Google Maps. O sea, cómo lo podemos ver ya en una imagen visual de por qué a lo mejor el modelo dice que no abras ahí. Bueno, para este caso, el primero que está en Durango, la zona en la que se está tratando de aperturar un centro de servicio es esto, o sea, se ve así, donde sí vemos que hay un flujo vehicular muy, muy grande. Entonces ya podríamos decir que por ahí sí podrían estar expandiéndose. De acuerdo al modelo les diría bastante bien. Yo diría que es más por el flujo vehicular que se ve ahí, por las avenidas que están algo grandes. Luego, para el segundo caso, es en Jalisco y se ve de esta manera. Es más como rural esta zona de aquí. Tenemos el de Chihuahua Juárez, se ve de esta manera. El de Baja California, que este es como uno de los más rurales y también ya está, por así decirlo, no exitoso. Tenía una puntuación de 28.38.
uno que está en Apodaca. Este de Apodaca es interesante porque viéndolo de esta manera, sí diríamos que tiene bastante flujo vehicular, pero a lo mejor es una zona en donde aún no hay tanta competencia o tanta necesidad para ubicar un nuevo centro de servicio. Y por eso salió como no exitoso. Y creo que esos eran todos. Ujú. En el mapa se ve, este de Apodaca se ve de esta manera, o sea que está rodeado de algunos geohashes o zonas que son exitosas a su izquierda, pero ya más para arriba, más para la derecha y un poco para abajo, ya no tanto. Igual después vamos a hablar de esta parte de la plataforma. Y por último se ve el de Yucatán. El de Yucatán de 19.5 según el ANOVA, sí es una zona que se ve extremadamente como rural. Entonces, de nuevo, no convendría poner como centros de servicio en zonas que son así rurales. Ahora, para el plan de expansión tenemos dos secciones, la de pregunta a responder y luego está lo de la plataforma de Atlas. La pregunta que se tenía al inicio era cómo evaluar cuántos centros de servicio exitosos se pueden proponer para Monterrey. O sea, ellos quieren hacer ese dimensionamiento. Por ahí ellos traen un número de que ahorita pueden abrir como 26. Ujú. Y para eso lo que hicimos fue meter a responder esta pregunta dos cosas. El modelo que generamos y el ANOVA de los centros de servicio. Si hacemos como un match o un cruce entre estas dos cosas, vamos a poder decir cuál es la cantidad aproximada que se puede aperturar de los centros de servicio. ¿Por qué de los centros de servicio? Porque queremos saber la cantidad, o sea, cuántos centros de servicio tengo en mi alrededor para poder decir que son exitosos o no exitosos. O sea, si yo tengo un centro de servicio y alrededor tengo más centros de servicio, ¿cuál es como el mínimo de centros de servicio que yo necesito para empezar a decir que a lo mejor y sí voy a ser más exitoso en cuanto a la venta operativa? Por eso estamos trayendo a la mesa el recap de cómo funciona la nueva de los centros de servicio. Aquí al menos nos comenta que el punto de quiebre es de 3.5, pero ya hablamos que se tiene que redondear hacia arriba, así que vendría a ser de 4. Si yo tengo 4 centros de servicio en un alrededor de cada centro de servicio, podría decir que sí voy a ser más exitoso. Así que esa es como la priorización, o sea, buscar zonas en donde yo tenga 4 centros de servicio en adelante. Y aquí Isaac nos ayudó a generar esta matriz que resume por cada uno de los municipios alguna información disponible. Tenemos los geohashes totales, los geohashes que son exitosos según el modelo de la NOVA en ese municipio, geohashes con centros de servicio de LTH exitosos, geohashes con oportunidad y geohashes que están fuera del modelo exitoso. Ahora, si es que nosotros solo utilizáramos el número de los geohashes, sería como decir que podríamos abrir 342 centros de servicio LTH. Y eso no tiene tanto sentido para el dimensionamiento. Por eso se tiene que haber alguna regla o alguna distancia específica que me pueda decir cómo pasar de esos 342 geohashes a el número exacto o el número más aproximado de centros de servicio que se pueden abrir. Así que tendríamos que llenar esta pequeña tabla que está acá y para eso se llena a través de una metodología que estuvimos realizando en un taller con Pedro. Este ejemplo es muy sencillo y yo creo que se va a entender muy fácil, pero es el ejemplo de San Nicolás. En el municipio de San Nicolás, que es este que está aquí, igual esa capa está activa en el mapa, podemos colorear todos los geohashes que están alrededor de ese municipio y también seleccionar todos los centros de servicio, sean exitosos o no exitosos, que están en ese municipio de San Nicolás. La idea es que los geohashes que están en un radio de aproximadamente 2 kilómetros hacia arriba y hacia abajo son geohashes que se van a eliminar, o sea, son geohashes no disponibles. Es decir, son zonas en donde no vamos a ubicar un centro de servicio. ¿Por qué? Porque estaría muy pegado a otro centro de servicio. Y ellos no quieren eso. No quieren que esté muy pegado porque si no, no va a funcionar el centro de servicio. Y las zonas que me queden como espaciadas, o sea, zonas donde yo tenga espacio dentro del municipio, van a ser zonas en donde yo puedo aperturar un centro de servicio. Con esto ya nos da un total de, al menos para San Nicolás, 4 posibles aperturas de centros de servicio.
Ujú. Y así nos vamos con todos los municipios que quedan disponibles. Yo hice el ejercicio, sí tengo las slides de poner la cajita verde en cada una, si es que llegan a ocupar por ahí, sí lo hice. Puse incluso para zonas en donde no hay como oportunidad, o sea, según el modelo no hay oportunidad. Pero bueno, el recap ahí de la oportunidad de aperturar estos centros de servicio en cada municipio nos daba un total de 19, o sea, 4 para San Nicolás, 8 para Monterrey, para Guadalupe están 5, Escobedo 1 y Apodaca 1. Santa Catarina y San Pedro sí pueden aperturar, pero serían en zonas no exitosas. San Pedro me parece que era 1 y en Santa Catarina como 4 o algo por el estilo. Que si nos damos cuenta, si tenemos aquí los 19 y sumamos los que se podrían aperturar en Santa Catarina y San Pedro, dan un total muy aproximado de lo que ellos traen en LTH. O sea, ellos traen un valor de como 26 y nosotros creo que era un 25 más o menos. O sea, es como lo mismo, es casi el match. Pero aquí les estamos dando el plus de que ya les decimos que no vayan a aperturar en ciertos municipios porque según el modelo va a ser no exitoso. Y ya por último está lo de la plataforma de Atlas. Y esas son solo como imágenes de las capas que tenemos activas. Y aquí la idea es hacerles como el demo ahí dentro de la junta, para que ellos vean cómo funciona, activar capas, desactivar capas, qué herramientas hay y hablar del pop-up. Ujú. Y ya, eso sería todo. Genial, compadre. Muchas gracias. Yo creo que han clarísimo. Excelente. Déjenme